Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro video informativo en el dragonario.com, blog informativo. Este es Dracul el Dracul y vamos con esta nota. No sé si esto que les voy a leer proviene del alcoholismo del mismo Calderón o su cinismo, también de la protección que le da Genarco García Luna. ¿Por qué lo digo? ¿Se acordarán del caso Cassés? Del aquel show mediático en donde Televisa participó. En este caso sí voy a hacer largo el video. Es justo que liberaran tanto a Cassés como a su novio o expareja por una simple razón, por la forma en que se llevó el arresto de inicio. Veamos cómo se dio. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública en ese entonces llegaron a un domicilio en donde en teoría se tenía secuestrado a unas personas, lo cual mucha gente no se da cuenta. Cassés es víctima, una de las tantas víctimas de Genaro García Luna. ¿Por qué lo digo? Aquí yo tengo una teoría. Posiblemente Cassés fue secuestrada junto con las personas ahí presentes. ¿Y por qué, en dónde sustento esta teoría? Recuerden que a Genaro García Luna se le implicaba, se le acusaba, tal vez no formalmente, pero sí se le acusaba de que usaba a los agentes de la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública para cometer secuestros. Vean el libro de Anabel Hernández, México en llamas, léanlo. Regresando al tema Cassés, ella no sabía qué onda. Ella no tenía ni la más puta idea de lo que estaba pasando ahí, ni del show mediático del lo cual ella se estaba volviendo víctima. ¿En dónde han visto, en qué país han visto que un operativo antes de ser ejecutado se ensayara para el paso o la mirada de las cámaras? ¿En dónde, chingada madre? ¿En dónde? Aquí en México, en ningún otro país. 2. Esto que le sucedió a Cassés y a los Vallarta, a los hermanos Vallartas, Cortés Vallarta, para ser más preciso, fue una venganza en contra del hermano de Florence Cassés. Recuerden, hubo hace algunos meses o a más tardar medio año una entrevista con Carmen Aristegui de una periodista y o escritora danesa que documentó que esto fue una venganza en contra del hermano. El hermano de Cassés, que es empresario, no recuerdo bien, pero sí posiblemente atrapó a su ex socio, no quiso hacer un trato con su ex socio. Más bien, atrapó a su ex socio en una movida o no quiso hacer negocios con su ex socio. En ese entonces quiso romper la sociedad y por ardor de cola, se quiso desquitar, se quiso vengar con su hermana. Y como tiene o tenía contactos con Genaro García Luna,
o Genarco García Luna, pues se dio todo esto. Y Plus Genarco llamó a Televisa y ya conocen la historia de la que estamos hablando. También tengamos en cuenta, fue la Suprema Corte de Justicia quien exoneró a Cassés y en este caso también a los hermanos Cortés Vallarta por el debido proceso. Si fuéramos a un país en donde realmente existiera un mínimo de Estado de Derecho, Cassés no habría pasado ni un mes en prisión. El caso se habría desestimado y posiblemente habría dado inicio a una investigación, en este caso, al ese entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, o Genarco García Luna. Pero como estamos en México, se permitió todo este atropello. Y yo diría que Florence Cassés y los hermanos Cortés Vallarta fueron presos políticos, no porque fueron víctima de la represión del Estado o que estuvieran dentro de alguna lucha, no, porque su liberación durante el sexenio de Calderón habría sido un golpe terrible. Sí, es un golpe duro a Calderón, pero hubiera sido peor para él que hubiera sido dentro de su administración. Vamos con esta nota. Calderón increpa a juez que liberaron a hermanos Cortés Vallarta. Y hay que recordarle a este enano, al enano fascista genocida Felipe Calderón piojoso, que hay separación de poderes y que el poder ejecutivo nunca debió ni debería intervenir con el judicial. Vamos con la información. El expresidente Felipe Calderón o el ex narcopresidente Felipe Calderón Piojoso, el enano genocida borrachín, en cuyo gobierno se realizó el montaje televisivo de la captura de la francesa Florence Cassés y la presunta banda de secuestradores Los Zodiaco, reprochó la liberación de los hermanos Cortés Vallarta. Aquí vayamos a una cosa. Los Zodiacos fue una banda inventada por el mismo Genaro García Luna. ¿Para qué? Para sustentar este atropello, esta violación a los derechos humanos de Florence Cassés y de los hermanos Cortés Vallarta. Nunca existieron los Zodiacos. Fue un invento mediático sostenido por los medios, claro, los medios autocensurados, para dar justificación a esto. Para un juez siempre será más fácil liberar a delincuentes tras invocar la náusea. Bueno, no sé qué quiere decir, sé que es en latín, pero náusea me suena a lo que tiene este cabrón después de una borrachera. Derechos humanos que fajarse para hacer justicia, fustigó el panista a través de su cuenta de Twitter. Me imagino que muchos le habrán mentado a la madre, si no lo haré al final. En otro mensaje en el que publica la Liga a la columna confidencial de Jorge Fernández Méndez, de Grupo Imagen, titulada Zodiacos y Rambos, libres e indemnizados, Calderón condenó que se aleguen violaciones a los derechos humanos para dejar impunes a delincuentes o asesinos. Se invocan supuestas violaciones a derechos humanos para dejar impunes a asesinos. Las reales víctimas que se frieguen, tuiteó el exmandatario. Hay que recordarle a este cabrón
que las víctimas reales fueron todas esas personas que usaron para este circo mediático, para este montaje mediático, en especial Cassés y los hermanos Cortés Vallarta. Continúo. El miércoles pasado, a menos de 2 semanas de haber sido exonerados de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, Juan Carlos y Alejandro Cortés Vallarta exigieron al gobierno mexicano y a las dos principales televisoras, Televisa y TV Azteca, la reparación del daño y resarcimiento de su imagen pública, que se vio afectada tras haber sido detenidos por agentes federales a cargo del ex narcosecretario de Seguridad Pública, Genarco García Luna. Y tienen razón de exigirlo. O sea, sus derechos humanos fueron totalmente atropellados, su imagen hecha pedazos. Los medios los hicieron ver como lo que no eran, delincuentes. Los verdaderos delincuentes fueron los que los pusieron en prisión a estas 3 personas, empezando por ellas, a Cassés y a los hermanos Cortés Vallarta. Ellos no eran delincuentes. Los delincuentes eran Felipe Calderón y Genaro García Luna. En ese día, en conferencia de prensa, los sobrinos de Israel Vallarta Cisneros, pareja de Florence Cassés, exculpada por la Suprema Corte de Justicia, narraron paso a paso su detención ocurrida el 7 de mayo. Del 2009, así como las duras sesiones de tortura encaminadas a autoinculparse como miembros de la supuesta banda de los Zodiaco. Esto es lo de siempre, la tortura de cada día. Ya sea que fueras el perpetrador o no de un crimen, siempre se aplica la tortura para hacer que el inculpado confiese algo que no hizo, y a punta de madrazos, a punta de toques eléctricos. Continúo. El 23 de enero del 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de Florence Cassés por violaciones constitucionales y procesales cometidas por García Luna en su decisión de encarcelarla por una participación en el supuesto secuestro de 3 personas. La Corte resolvió que en su detención se violaron el principio de presunción de inocencia, el derecho consular y el debido proceso a causa de efecto corruptor del montaje televisivo preparado por García Luna y sus hombres más cercanos. Otro golpe más a Felipe Calderón. ¿Y por qué, vayámonos con esto? ¿Por qué protege a... ¿Por qué hizo esto? Más bien, debería decirlo. ¿Por qué ataca la decisión de la Suprema Corte? Por proteger a García Luna, al igual que lo hizo en ese entonces y durante su sexenio. Y más bien, para acabar, permítanme mandarles un atento chinguen a su peluda madre a Felipe Calderón y a Genaro García. Y para despedirme, nada más me queda pedirles que piensen en esto y buenos días, buenas tardes, buenas noches, salud.